La reaparición del Cristo. Revelación de la voluntad. Durante los años, mucho ha sido anunciado desde muchas fuentes, escuelas de pensamiento e iglesias acerca del Cristo, de la situación que afronta y de las probabilidades en cuanto a su reaparición. Discípulos, aspirantes y hombres de buena voluntad ya han hecho mucho para preparar al mundo para su así llamado retorno. Hoy, Oriente y Occidente están igualmente expectantes. Al acercarnos al tema de su trabajo, es esencial que recordemos que el Maestro de Oriente corporeizó en sí mismo la sabiduría de Dios, de la cual la inteligencia humana, el tercer aspecto de la divinidad, es una expresión, que a través de Cristo, el segundo aspecto divino fue revelado en su perfección. Y en él dos aspectos, por lo tanto, luz y amor, recibieron plena expresión. Ahora resta que el más elevado de los aspectos divinos, la voluntad de Dios, reciba corporización, y para esto el Cristo se está preparando. La continuidad de revelación puede que no se detenga, y para nosotros es innecesario hacer conjeturas sobre qué otras expresiones de la naturaleza divina puede que sean reveladas aún más tarde. La singularidad de la inminente misión del Cristo y la singularidad de su oportunidad consisten en el hecho de que Él es capaz, en sí mismo, de dar expresión a dos energías divinas, la energía de amor y la energía de voluntad, la potencia magnética de amor y la efectividad dinámica de la voluntad divina. Nunca antes, en la muy larga historia de la humanidad, una revelación tal ha sido posible. El trabajo y la enseñanza del Cristo serán difíciles de aceptar para el mundo cristiano, aunque más fáciles de asimilación en Oriente. Sin embargo, se necesita desesperadamente algún golpe fuerte o alguna presentación difícil de la verdad si el mundo cristiano ha de despertar, y si los cristianos han de reconocer su lugar dentro de una revelación divina mundial y ver al Cristo como representando todas las fes y ocupando su legítimo lugar como instructor mundial. Él es instructor mundial y no un instructor cristiano. Él mismo nos dijo que tenía otros rebaños, y para ellos Él ha significado tanto como para el cristiano ortodoxo. Puede que ellos no lo llamen Cristo, pero tienen su propio nombre para Él, y lo siguen tan verdadera y fielmente como sus hermanos de Occidente. Con toda reverencia nuevamente, que aquí se deje señalado que Él también ha avanzado en su experiencia de divinidad y está, si así puede expresárselo, más cerca del Padre y de la vida universal una que nunca antes. Su comprensión y su aprehensión de la voluntad de Dios es más profunda, y su cumplimiento de esa voluntad está más en línea con el propósito divino de lo que lo estuvo en Palestina hace 2000 años. Necesariamente ha habido de parte de Cristo una creciente percepción de la intención de la mente divina, como está corporizada en esa identidad a quien denominamos Dios. Cristo ya no necesita decir en agonía, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Hoy no tiene voluntad personal alguna, sino que solo la voluntad de su Padre lo anima, y la capacidad de tomar decisiones que son una plena expresión de esa voluntad divina. Es difícil expresar su logro en otras palabras. Los comentaristas han buscado desechar y tratar superficialmente la experiencia del Cristo en Getsemaní y atribuir lo que aparece como debilidad a un recrudecimiento de la humanidad del Cristo y, en consecuencia, a una temporaria sumersión de su naturaleza divina.
han sido forzados a esta posición debido a la sentencia teológica prevalente en cuanto a la divina perfección de Cristo, una perfección absoluta, soberana y suprema que Él mismo jamás reclamó ni mínimamente. Hoy está más cerca de esa perfección que nunca antes cuando estuvo en la tierra. Este desenvolvimiento divino fue lo que le posibilitó hacer la correcta elección, no solo para sí mismo, sino también para la jerarquía espiritual durante los años de decisión, antes de junio 1945. Bajo la voluntad divina, él tenía que reaparecer en la tierra en presencia visible. Él tenía que presidir la materialización del reino de Dios en la tierra. Y él tenía que reinstituir los misterios de iniciación en una forma tal que proveyeran la base de la nueva religión mundial. Por sobre todas las cosas, él tenía que revelar la naturaleza de la voluntad de Dios. Esa voluntad es frecuentemente considerada como un poder mediante el cual se hacen cosas, se ocasionan situaciones, se instituyen actividades y se elaboran planes, y a menudo se los elabora despiadadamente. Esta definición general es la más fácil de formular por los hombres, porque la comprenden en términos de su propia autovoluntad, la voluntad de automejoramiento individual. Este tipo de voluntad es egoísta y mal entendida al principio, pero tiende finalmente al altruismo, a medida que la evolución lleva a cabo su benéfica tarea. Luego, la voluntad es interpretada en términos del plan jerárquico y el esfuerzo del hombre individual se convierte en el de invalidar su voluntad propia original y procurar entonces fusionar su voluntad con la del grupo, siendo el grupo en sí un aspecto del esfuerzo jerárquico. Este es un gran paso adelante en orientación y conducirá finalmente a un cambio en conciencia. La mayoría de los aspirantes se encuentra hoy en esta etapa. Sin embargo, la voluntad es en realidad algo muy diferente a estas expresiones de ella que existen en la conciencia humana a medida que los hombres tratan de interpretar la voluntad divina en términos de su punto actual en la evolución. La clave para la comprensión ha de encontrarse en las palabras eliminando toda forma. Cuando la atracción de la sustancia es vencida y el deseo muere, entonces el poder atractivo del alma deviene dominante, y el énfasis, durante tanto tiempo puesto sobre forma individual y vivir y actividad individual, da paso a forma grupal y propósito grupal. Luego, el poder atractivo de la jerarquía y de los grupos de discípulos de los maestros sustituye a las atracciones inferiores y a los puntos focales de interés menores. Cuando estos luego asumen su correcto lugar en conciencia, entonces el tirón dinámico del aspecto voluntad de la divinidad puede ser sentido, enteramente sin relación alguna con forma o formas, o con grupos o un grupo. Hay hoy en la tierra quienes saben que mediante la instrumentalidad, la inspiración y la instrucción de esos hijos de los hombres que han forjado su divinidad en el crisol del diario vivir humano, el reino de Dios vendrá a la existencia. Estos conocedores ahora trabajan activamente, bajo la directa impresión del Cristo, a fin de conducir a la humanidad de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Extraído de La reaparición del Cristo, Alice Ann Bailey.